Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. El 21 de febrero es reconocido como el Día de las Letras Canarias, una iniciativa del Gobierno Autónomo en el año 2006, año en el que se celebró por primera vez. Desde entonces, ese día, que conmemora el fallecimiento de Vieri Clavijo, se ha quedado marcado en las agendas culturales y educativas del archipiélago. Es un día para celebrar y un año completo para recordar. El 21 de febrero del 2024, Día de las Letras Canarias, comienza el año del escritor, periodista y político José Betancor Cabrera, más conocido por su seudónimo literario, Ángel Guerra. Bienvenidos a este episodio especial de Nada como un libro. Saludos, Juan Carlos. Bienvenidos a nuestro Nada como un libro, del que será protagonista el escritor Ángel Guerra, a quien se le ha dedicado, como ya anunciamos antes, el Día de las Letras Canarias del año 2024. Dani, un verdadero reto resumir en un solo episodio la figura literaria de José Betancor Cabrera. Así es, Juan Carlos. Y sabemos que no lo vamos a conseguir, pero ojalá que podamos despertar el interés de los oyentes hacia Ángel Guerra, seudónimo con el que firmaba sus obras José Betancor. Es un escritor isleño cuya obra merece ser conocida y leída, pero no solo en Canarias. Y no lo vamos a hacer solos. Hemos contado con la ayuda de Emilio González Deni, Osvaldo Guerra Sánchez, Rubén Acosta, Pedro Quintana Andrés, Nieves Rodríguez, José Manuel Herray, Sebensui Rodríguez y Lola Suárez. también con las voces de Loreto Socorro y Verónica García. Este especial lo coordina Verónica García con guión y presentación de Juan Carlos Saavedra y el que les habla Daniel Martín. Produce la Biblioteca de Canarias y Bilenio. Y si les parece, comenzamos este episodio especial dedicado a la figura de Ángel Guerra. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. Ángel Guerra nació en Teguise en el año 1874 y murió en Madrid en el año 1950. Vivió una época complicada, Juan Carlos, de la historia no solo de España, sino de Canarias. Y así lo resume el historiador Pedro Quintana Andrés. El periodo histórico donde vive y trabaja Ángel Guerra fue verdaderamente un periodo traumático para la historia de España. Y él, en cierto modo, lo refleja de una manera permanente en sus libros y en sus artículos. Observamos sobre todo una gran preocupación social y un interés por reflejar lo que sucedía en su entorno al resto de aquellas personas que lo ignoraban o por el lugar donde vivían, pues lo desconocían. Verdaderamente hizo una labor muy meritoria en unas Canarias que casi estaban aisladas en aquel momento. Y evidentemente el peso de la literatura realista, especialmente galdosiana, es evidente, ¿no? Yo creo particularmente que Guerra no supo, en cierto modo, que él era un elemento especial de sensibilidad para entender la realidad de su momento. Y quizás todo eso lo abrumó cuando empezó a ejercer cargos políticos y se dio cuenta de que era muy difícil cambiar esa sociedad, pero lo intentó. Pero evidentemente la llegada de la República, los vaivenes que tuvo la República y evidentemente la guerra civil y posteriormente todo lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial, el bloqueo internacional, debieron influir en su ánimo y, y comprobar que todo aquello que él escribió y vio, pues había sido sobrepasado con creces por la realidad política, social e internacional que le tocó vivir. En todo caso, Ángel Guerra pues demuestra en su trabajo que fue un hombre sensible con su tiempo y
pretendió sobre todo pues transmitir esa idea de que España, Canarias, necesitaba una transformación para poder avanzar y ser socialmente más justa. Y nos preguntamos también si el espacio físico, si la geografía, había modelado el trabajo de Ángel Guerra, y le trasladamos nuestras dudas a Lola Suárez. Yo creo que influyó muchísimo. Él vivía en la villa de Teguise, aunque se marchó muy joven de Canarias, siempre se llevó con él su terruño, ¿no? Yo creo que le influyó muchísimo, basta con leer su obra y ahí está reflejado la aridez, la sequedad del terreno, la sequedad de esos llanos, la soledad que podía provocar en la isla de Lanzarote a finales del 19, principios del 20. Yo creo que su forma de escribir, sus relatos, sus novelas, sus personajes, están sacados y amasados con la tierra de Lanzarote. Él es un batallador contra la injusticia, contra la incultura, él nos enseña, nos muestra personajes que arrostran vidas de miseria, matizadas con actos injustos, con actos crueles, pero de todas formas también hay atisbos de ternura y descripciones bellas. Yo creo que Ángel Guerra recibió del paisaje conejero mucha influencia, creo que sí, pero él devolvió con creces a su tierra, a Lanzarote, una obra maravillosa que nos retrata muy, muy bien, incluso ahora en la actualidad. Era lunes de carnaval. El día era alegre, lleno de luz regocijada, y las máscaras en ruidosa procesión llenaban las calles, con sus trajes chillones, raros, pintorescos, y con sus voces aguardentosas que parecían escupir, en cada cantar, heces de vino revuelto, de vino agrio. Pachín anduvo calles y más calles. Por todas partes se encontraba el mismo ruido mareante, la misma alegría estruendosa, sonar descompasado de músicas callejeras, que aumentaba el revibrar de las coplas plebeyas, y hasta la guitarra, siempre melancólica y delicada, berreaba con gritos de borracho. Por más que extendía Pachín la mano flaca, mientras enseñaba la pierna paralítica y podrida donde colgaban pingajos de carne y por donde corría un humor verdoso, y fijaba en el transeúnte sus ojos enfermos, con lagrimones secos en los párpados como amarillentas estalactitas, y con voz sorda excitaba la compasión de todos, nada, no pasaba uno que no le mirara con lástima y siguiera riendo, bromeando, en medio del vértigo de la fiesta loca. Del cuento Pachín. Lo curioso, Juan Carlos, es que para muchos la figura de Ángel Guerra es totalmente desconocida. Claro, precisamente, Dani, eso es lo que nos impulsó a realizar este especial. Y en este caso la profesora y escritora Nieves Rodríguez nos comenta al respecto algunas cosas. Que es un escritor poco conocido, algunos de nuestra generación conocemos La Lapa porque la estudiamos en el bachillerato, pero se desconoce igualmente en cualquier isla. Y es una pena porque es un escritor que no solo nació en Teguise, en Lanzarote, pero vivió en Las Palmas, luego se trasladó a Madrid, estuvo en Londres, París, en distintas ciudades, pero siempre llevó a su tierra encima, siempre escribió sobre ella, sobre las costumbres, sobre la clase trabajadora, siempre quiso llevar el léxico, o sea, era un amante de su tierra. Por eso nos sentimos felices y contentos este año. Vamos a conocer una figura tan importante para la literatura canaria que ocupará el centro de atención. Pero no solo los lanzaroteños deben sentirse orgullosos, los canarios debemos vivirlo de esa manera. Recurrimos de nuevo a Lola Suárez, docente y escritora. Más que como escritora y como conejera,
que este año se premie, que se le dedique el Día de las Letras Canarias a don José Betancor Cabrera, Ángel Guerra. Como lectora, para mí es una gran satisfacción. Creo que se tenía que haber hecho antes. Es, sobre todo, una forma no solamente de darle valor, de recordarlo, sino además de invitarnos a todos a descubrir quién fue este hombre, no solamente como escritor, como autor de cuentos, de relatos, de novelas, como periodista, sino también como político y sobre todo como un hombre profundamente humano. Así que para mí esto supone una gran alegría. Eso sí, me hubiera gustado saberlo desde antes, porque este año han tardado mucho en dar nombre al autor o autora al que se le iba a dedicar el Día de las Letras Canarias. Pero repito, una gran alegría. Mira, hemos tenido intentos muy loables para dar a conocer la figura de Ángel Guerra. A principios de los 90, además, una colección que desconocía y que nos encontramos con ella, la editorial Anaya y el Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Cultura, emprendió una colección que dirigió Emilio González Denis. Esta colección ya se incluyó un libro con algunos de los cuentos de Ángel Guerra, ilustrado por cierto por César Manrique, y por eso le preguntamos a Emilio González Denis sobre el porqué de esta colección y qué significó. La presencia de Ángel Guerra en la colección de la Biblioteca Infantil Canaria responde a que en los años finales de los 80, principios de los 90, se puso muy de moda la literatura infantil y juvenil gracias a esa colección que venía de SM, que era El barco de vapor. Entonces el profesorado buscaba libros canarios para libros que hablaran de nuestras cosas y tal, pero no había ninguno. Y entonces, pues, escribía Pepa Aurora y también Isabel Medina y alguna cosa esporádica y buenísima, por cierto, como El Príncipe Ticlit, un libro precioso de Félix Hormiga de Lanzarote, un libro que siempre recomiendo. Y bueno, prácticamente era un páramo y había que tirar de muchas veces para literatura juvenil. Se usaba el Faikán de Víctor Doreste, pero es que tampoco había ediciones y era muy difícil conseguir el libro. Así que se creó la Biblioteca Infantil Canaria con el apoyo del Gobierno de Canarias, con Editorial Anaya. La verdad que fueron muy generosos, el viceconsejero de entonces. Y oye, perfecto. Salió la colección y para animar a la gente, a los escritores, que no pensaran que la literatura infantil era una cosa menor, pues abrimos con 3 clásicos. Uno, Pedro García Cabrera, para los niños pequeños, que era La Alondra de las Letras Castigadas, un libro precioso. Luego, Las Noticias del Cielo de Viera y Clavijo, que hubo que rescatar del manuscrito que está en la Biblioteca Nacional, trabajo que hizo Sabas Martín. Y luego también terminamos con Ángel Guerra, que íbamos a publicar La Lapa como una novela adecuada para los niños, para los muchachos, muchachas de esa edad. Pero los derechos los tenía Editorial Cátedra, de una edición que se hizo cuando que se la publicó con un estudio previo del profesor Cabrera Pereira. Y entonces, como no podíamos publicar La Lapa, hicimos una selección de los cuentos de Ángel Guerra, que son buenísimos, y le pusimos el nombre de Aljayo, que es uno de los cuentos. Un jayo es algo que se encuentra, un trozo de madera o de lo que sea, que se encuentra en la playa, que lo trae el mar y que en la pobreza la gente de Lanzarote los recogía y conseguía pues tener madera y tener cosas para hacer sillas, en fin, era una cosa, es un libro muy curioso. Y nada, pues la repercusión en aquel momento fue importante, pero la mayor repercusión fue que a partir de ahí se empezaron
abrir colecciones, pues la propia Naya hizo una, la colección El Volcán, luego Alfaguara hizo una que no duró mucho, pero donde escribieron gente como Arosarena, por ejemplo, y tal, y todo el mundo empezó a escribir ya literatura infantil y juvenil. Por cierto, la Biblioteca Infantil Canaria la diseñó generosamente César Manrique, que es otro puntito a favor. Y nada, pues a partir de ahí pues ya empezaron a hacer editoriales aquí, y ahora hay una cantidad de títulos enorme y ya la gente tenemos literatura, podemos leer literatura universal, podemos leer a Andersen y podemos leer pues a Dani Martín, por ejemplo, y sin problema. Y ese fue el logro. Ángel Guerra fue uno de nuestros arietes para convencer a los canarios que escribir literatura infantil no era una literatura menor. Y ha sido el trabajo de ediciones remotas de trabajadores de la cultura como Mario Ferrer Peñat y Rubén Acosta, editores, y de Sebensui Rodríguez, los que han rescatado y han puesto en nuestras manos muchos de los relatos del autor. Hablamos con Rubén Acosta sobre las razones que le llevaron a incluir al autor en esta nueva colección. La elección de Ángel Guerra para meterlo dentro de nuestro catálogo de alguna de sus obras fue muy sencilla. Nosotros empezamos con un libro sobre el salinero, Víctor Fernández Gopar. Editamos una selección de sus coplas, que por ejemplo el teatro de Lanzarote principal se llama el Teatro del Salinero, en memoria suya, que era digamos que no escritor, sino un compositor de coplas en las que el folclore canario se ha basado mucho, y que había una publicación de los años 70 que decidimos nosotros reeditar posteriormente en el año 2018, a propósito del estreno de un documental sobre la obra de Víctor Fernández Gopar, y con ello iniciamos una colección que se llama Clásicos Remotos, y el siguiente nombre que teníamos en la cabeza desde el primer momento era Ángel Guerra. Conocíamos la obra de La Lapa, por supuesto, pero desconocíamos otras obras, y tras unas charlas y unos encuentros con Sebensui empezamos a hacer una investigación, sobre todo por su parte, y nos hizo llegar una selección de relatos que cuando los empezamos a analizar nos entusiasmamos enormemente, porque conocíamos simplemente La Lapa y Al Hayo. También había alguna pequeña edición facsímil que había editado el Cabildo de Lanzarote de algún que otro relato, pero nada, desde que profundizamos en su obra fuimos a por ello, y bueno, súper contentos de haber publicado alguna de sus obras. Y el proceso no fue fácil. Nada si se quiere hacer las cosas bien. Los libros llevan detrás un recorrido que lo convierte en un objeto con un valor incalculable por lo que significan. El proceso de edición del libro, debo decir que del primer libro, La Lapa y otros relatos seleccionados, debo decir que fue muy curioso, porque claro, nosotros empezamos a rescatar primeras ediciones del libro de Ángel Guerra, de varios títulos, gracias también a Sebensui, porque Sebensui nos pasó él fue el que seleccionó los libros. Yo me empecé a aficionar a leer obra de Ángel Guerra, entonces todo lo que encontraba, tanto en digital como a través de manuscritos de primeras ediciones, a través de Iberlibro, pues me lo empezaba a leer. Y el proceso fue muy curioso porque fue durante pandemia. A partir de la selección que hizo Sebensui, me dediqué a picar los textos a mano, porque eran primeras ediciones, programas de OCR pues no conseguían pasar eso perfectamente, entonces palabra a palabra había algunos relatos que tuve que picarlos enteros a mano, y recuerdo hacerse tardísimo en algún relato en concreto, hacerse tardísimo picando textos, porque estaba tan enganchado a la lectura que me acostaba a lo mejor a las 4 de la mañana porque quería saber cómo acababa ese relato. Soy un grandísimo fan de la obra de Ángel Guerra y de la selección de textos que afortunadamente no fue pasando Sebensui.
Una vez que teníamos el libro ya publicado, el primer libro editado en 2020, decidimos que ese libro había algunos matices que podíamos mejorar, hablamos con Seven Sui, algunos relatos que podíamos incorporar, y entonces queríamos aprovechar la efeméride del 150 aniversario del nacimiento de Ángel Guerra, que se cumple en 2024, en este año, para hacer una nueva edición ampliada y actualizada del libro que editamos en 2020, La Lapa y otros relatos seleccionados. Como en esta ocasión le hemos dado una dimensión más canaria, o sea, más relatos no solo centrados en Lanzarote, sino más en todo el territorio de las islas, pues decidimos llamarlo Relatos Canarios. Llevábamos trabajando unos meses con ellos y justo casi terminando la edición nos encontramos con la feliz noticia de que a Ángel Guerra le van a dedicar el Día de las Letras Canarias durante este año 2024, con lo cual fue un chute de energía y de ánimo brutal, porque al final se está reconociendo la obra y la dimensión y el aporte cultural que hizo Ángel Guerra en las letras canarias, no solo en otras facetas de su vida, sino también como escritor. Algo había cambiado en mi interior. Sin duda la entrada en la vejez tornábame, a despecho de mi carácter y de la rudeza de mi sensibilidad, otra vez infantil. Lo cierto es que cuando salía a la calle, casi desdeñaba pararme ante los escaparates de las librerías. Antes los buscaba, recreándome en las cubiertas de los tomos nuevos, con encantamiento de enamorado. Los deseaba para escudriñar y desvelar el misterio que envolvían, como se puede querer con deseo el alma de una mujer que se ama con pasión. Maquinalmente, como si me moviese un resorte interior, mis pasos se encaminaban siempre a los bazares de abigarrados objetos y hacia las tiendas de juguetes. ¡Y qué mundo más extraño! Todas aquellas figurillas variadas y pintorescas recobraban vida en mi imaginación representando la eterna comedia humana. Mis ojos se recreaban con curiosidad insaciable, pero también mi espíritu tenía unos momentos de solaz, divagando las más extrañas locuras. Algún amigo, al verme tan atento, decíame tocándome en la espalda con acento burlón: ¿buscas algo para tus hijos? Y reía irónico. Aquella risa me dolía como si me apretasen en una herida que sangraba. Antes hubiese contestado yo con una carcajada. Ahora no. Parecía sentir toda la esterilidad dolorosa de mi vida, señalándome el vacío horrible de mi corazón. Del cuento Hogar Ajeno. Seven Sui Rodríguez, bienvenido al podcast Nada como un libro. Muchísimas gracias por la invitación y el ofrecimiento para poder compartir algo sobre la figura de Ángel Guerra. Me gustaría empezar por el nombre, porque detrás de Ángel Guerra encontramos al escritor lanzaroteño José Betancor Cabrera. ¿Por qué decidió usar ese seudónimo a la hora de escribir? Bueno, yo creo que hubo evidentemente dos razones de peso. La primera era rendir homenaje a Benito Pérez Galdós. Démonos cuenta de que Ángel Guerra es el protagonista de una novela homónima, es decir, con el mismo título, con el mismo nombre en el título, que era Ángel Guerra. Benito Pérez Galdós fue su maestro, su amigo, fue también en cierta medida su mentor, y a él le debió cuando llegó a Madrid, pues el abrirse un hueco dentro de los círculos literarios peninsulares, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que si de todas las opciones que le ofrecía la enorme novelística de Benito Pérez Galdós, eligió a Ángel Guerra, fue porque se identificó con el personaje. Es decir, ese ser de la novela que luchaba consigo mismo y que luchaba con la sociedad. Y eso es lo que hacía José Betancor a través de ese seudónimo de Ángel Guerra. Cuando recomendamos leer a los clásicos, porque Ángel Guerra yo creo que ya es un clásico, mucha gente piensa que va a leer una literatura antigua, desfasada. Sin embargo, ¿tú crees que la obra de Ángel Guerra sigue teniendo vigencia en la actualidad que vivimos actualmente?
Fíjate lo que decía anteriormente, ¿no? Es decir, el sentido último de su seudónimo, que era una lucha consigo mismo y una lucha con la sociedad, eso nunca ha pasado de moda. Es verdad que él, en su momento, su lucha, su dolor, su crítica, su denuncia, era hacia otros modelos ya extintos, como pudiera ser, por ejemplo, el del caciquismo, pero en el fondo lo que subyace es la lucha entre el opresor y el oprimido. Y yo creo que independientemente de las ideologías que podamos tener cada uno de nosotros, es algo que sigue estando vigente en la actualidad y que seguimos encontrando en la literatura de esta época. Y si nos centramos en una figura importante, que es la de la mujer, vemos lo relevante que es la obra de Ángel Guerra y lo desgraciadamente actual que puede ser, no solamente en su obra narrativa, sino también en su obra periodística. Él denunciaba el maltrato hacia la mujer, la violencia física, la violencia sexual, la violencia simbólica. Por ejemplo, él decía en uno de sus artículos que la violencia hacia las mujeres era el pan nuestro de cada día, que no pasaba un día sin que cayera una mujer muerta en cualquier rincón de España. Hablaba de que Jack, el destripador de las mujeres, andaba suelto. Y luego cuando nos íbamos a su obra más narrativa, como puede suceder, por ejemplo, en una de sus más conocidas, que es Al-Hayo, describía escenas de violación absolutamente brutales, con un estilo exquisito, pero escenas que cuando las lees entiendes el trasfondo que tienen. En Al-Hayo, como decía, por ejemplo, hay una escena que es básicamente la violación de la manada, es decir, como toda una manada de campesinos escondidos detrás de las jauladas asaltaba a una campesina para abusar de ella sexualmente. Creo que sí, que desgraciadamente, al menos en eso, tiene bastante actualidad. Cuando nos acercamos a Ángel Guerra, claro, encontramos a un político, a un periodista y a un escritor. Va algo más allá su figura de un simple relator de lo que sería novela, cuento. ¿Qué características destacarías tú de cada una de estas facetas de José Bentancor? Efectivamente, su biografía va más allá de la literatura, si bien es cierto que es probablemente la que nosotros ahora mismo más nos interese, pero como político hay que recordar, por ejemplo, que fue el primer diputado de la circunscripción electoral de Lanzarote. Hasta ese momento los diputados de Lanzarote y de Fuerteventura los elegían en Gran Canaria, no los elegía Lanzarote y Fuerteventura. Cuando por fin se logra que sea en la propia isla donde se nombren diputados propios, pues la primera persona en ocupar esa responsabilidad fue Ángel Guerra. Fueron muchos los logros que consiguió para esta isla y de hecho el ayuntamiento de Teguise, que era su municipio natal, lo nombró hijo predilecto. Luego, años más tarde, fue director general de prisiones durante el mandato de Dámaso Berenguer y fue el reformador del sistema penitenciario español, que es una de las cuestiones que ha sido bastante reconocida en la bibliografía, en los trabajos sobre el estudio del sistema penitenciario, pero que más allá de ahí no, entre nosotros tal vez no haya trascendido. No solamente reformó el sistema penitenciario, sino que en consonancia con ese nuevo concepto de las cárceles como centros también de reinserción, construyó nuevas prisiones, una de ellas en Las Palmas de Gran Canaria, hasta el punto de que lo nombraron hijo adoptivo de esa ciudad. Y después, como periodista, ahí tenemos pues el reflejo de su verdadera personalidad, la que luego encontramos transformada en sus personajes literarios. Debemos recordar que Ángel Guerra, que empezó escribiendo con ese seudónimo en la prensa de Canarias, luego se va a Madrid en 1900 y termina escribiendo que yo tenga contadas más de 200 cabeceras de toda España y también de América, en Puerto Rico, en México, en Los Ángeles. Ahí todavía queda, por así decirlo, un trabajito de investigación que hacer, de terminar de recopilar toda esa obra. Y un detalle que nos falta es que también fue un gran crítico literario. Es verdad que buena parte de su crítica literaria la ofrecía en la prensa, pero también la volcó en algunos libros recopilatorios de todos esos ensayos de crítica literaria, en los que, por cierto, se encargó de estudiar a autoras que eran desconocidas y que estaban invisibilizadas en el canon literario del momento, y su trabajo fue bastante bien recibido. Simplemente como muestra, Juan Ramón Jiménez,
le dedicó el poema Calmas en su libro Ninfeas, precisamente como agradecimiento por las reseñas que había hecho de él mismo, diciendo que Juan Ramón Jiménez estaba llamado a ser el modernizador de la poesía española. Y de hecho, con los años, Juan Ramón Jiménez envió varios trabajos a Ángel Guerra para que le diera su opinión como crítico antes de publicarlo. Y ya si nos centramos en el punto de vista literario, ¿qué rasgos distintivos podemos encontrar en su obra que digamos es una característica de Ángel Guerra? Bien, si vamos a sus primeros textos, los de sus comienzos, pues todavía nos encontramos a un Ángel Guerra un tanto dulzón, un tanto romántico, ¿no? De todos esos movimientos decimonónicos, en los que, por ejemplo, cuando se describía el paisaje, pues todavía apelaba a ese locus amoenus, a esa descripción pues de las Islas Afortunadas, pero a medida que su enfado aumenta, también empujado, pues evidentemente Ángel Guerra era un hombre del 98, nos vamos encontrando pues una literatura más doliente, una literatura que todavía hoy duele leerla. Nos encontramos no solamente con personajes sufridos y sufrientes, con personajes que prácticamente lo que hacen es padecer el mundo, no precisamente configurarlo, porque se sentían claramente oprimidos. Y nos encontramos con un paisaje, en la inmensa mayoría de los casos, el de Lanzarote, que era un paisaje duro, un paisaje seco, un paisaje árido, pero que en cualquier caso ese paisaje lo que hacía era devolvernos la imagen sufrida de los propios personajes. Y un detalle interesante, para mí que me dedico a estudiar la historia de la literatura de Lanzarote, es que por primera vez se incorpora Lanzarote a la literatura con un tono bastante real, porque la época que le tocó vivir era precisamente dura. Por todo lo que nos estás diciendo, los que nos están escuchando estarán pensando que Ángel Guerra tiene que tener una gran, no sé, está suficientemente representado en las librerías y bibliotecas canarias con ese currículo que nos estás contando. ¿Es esto verdad? ¿Está bien representado su obra en nuestras librerías, en nuestras bibliotecas? No lo suficientemente. Démonos cuenta de que, por ejemplo, de su obra más famosa, la que prácticamente todo el mundo asocia a su nombre, que es La Lapa, se ha dicho y se dijo siempre, ya desde los años 50, años 60, que era la mejor novela regionalista de Canarias, y sin embargo hasta que en el año 2020 la volvimos a reeditar con ediciones remotas, era imposible encontrarla en las librerías porque estaba ya descatalogada. Y no solamente eso, sino que buena parte de la obra de Ángel Guerra nos era desconocido. En su momento, Antonio Cabrera Perera hizo un gran trabajo de investigación a finales de los 70, principios de los 80, pero se le escaparon pues prácticamente una veintena de títulos que había escrito también Ángel Guerra. La filosofía o la idea última de esta selección a la que usted hacía referencia al principio, la de Relatos Canarios de Ediciones Remotas, pues viene a intentar paliar en cierta medida ese déficit, ¿no? Porque no solamente recuperamos textos clásicos como La Lapa, Al Jayo, A Merced del Viento, sino que incluimos otros que la crítica literaria desconocía, como Las Paces, Al Son del Remo, Sin Caminar, El Aljibe, que desconocía pues porque habían quedado perdidos en las páginas de la prensa de España y de América. Yo creo que el Día de las Letras Canarias debe servir precisamente para que aumente el caudal de publicaciones de Ángel Guerra, para que se haga una difusión de Ángel Guerra y para que en líneas generales terminemos en el archipiélago pues de dimensionar cuál ha sido el alcance de nuestra tradición literaria. Yo alabo también lo que es Ediciones Remotas en el 2020, sin presagiarse todavía lo que iba a ocurrir en el 2004, aventurarte a publicar su obra, pues también una apuesta por esa editorial, por la cultura canaria. Pues Sebensui Rodríguez, muchísimas gracias por ayudar a nuestros oyentes a figurar un poco más, a conocer mejor la figura de este gran escritor, que espero que todo lo que va a ocurrir este año 2024 sirva para que ocupe el lugar de honor que merecen en las letras canarias. Pues que así sea, y a nosotros lo único que nos queda es seguir leyendo, que es como verdaderamente se rinde homenaje a los escritores y cómo se aprende. Queda dicho entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín.
Llegados a este momento, tenemos un autor en un contexto determinado. Tenemos unos nuevos editores y tenemos un trabajo previo que se ha realizado. Pero ¿en qué clave debemos detenernos para entender su obra? Por eso, Juan Carlos, le preguntamos a Oswaldo Guerra, que es poeta y docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y esto fue lo que nos dijo al respecto. Lograr entender las aportaciones de Ángel Guerra, que como todos sabemos es el sinónimo de José Betancor Cabrera de Lanzarote. Yo creo que tendríamos que pensar en distintas dimensiones. Es decir, la aportación de Ángel Guerra, con ese nombre tan galdosiano, de quien toma el nombre, ¿verdad? No es solamente literaria. Tenemos que tener en cuenta que fue un grandísimo intelectual y además también un político y gestor, y que gracias a él, hace ya pues aproximadamente 100 años, se renovó todo el sistema penitenciario español y aportó muchísimo a ese sistema penitenciario obsoletísimo que existía en el caso de Canarias. Y prácticamente toda esa legislación nace de él y de los asesores que él tuvo pues en torno a los años 20. Pero hay otra faceta importante en la que dejó un legado interesantísimo, por cierto, muy poco conocido, que es el periodismo. Era un hombre de una pluma rápida, ágil y certera, y contribuyó mucho. Yo diría que hoy podríamos tomarlo como modelo a toda la crónica de una época. Bien, pero fundamentalmente la aportación de Ángel Guerra, por la que quizá más lo conocemos, es evidentemente la de tipo literario. Ángel Guerra fue un renovador de la novela en general, de la novela romántica y de la novela costumbrista, que ya eran cánones que se iban superando, y con unas pinceladas del modernismo e incluso en algún caso también quizá del expresionismo. El expresionismo pues nos dio textos en prosa muy interesantes. Casi es más conocido por uno solo que realmente se divulgó mucho hace unos años gracias a la colección Cátedra, que es La Lapa, pero tiene muchísimos textos, muchos cuentos en los que, y termino con esta otra aportación del autor, en los que el mar es algo fundamental. Y no solo el mar Canario, porque él también escribió cuentos que se ambientaban en otros mares, el mar Cantábrico, por ejemplo, pero especialmente el mar Canario, que en su obra, por lo menos en algunos de sus cuentos, es un verdadero protagonista. Dani, me surge una duda. ¿Por qué leerlo? ¿Por qué leer a Ángel Guerra? Y también me pregunto, ¿por qué debemos dedicar nuestro tiempo a leer una obra que nos muestra la cruda realidad de la pobreza humana y también la dura lucha por alcanzar un mundo mejor? Oswaldo Guerra nos devela algunas claves para su lectura. ¿En qué debemos fijarnos en la obra ahora ya literaria de Ángel Guerra? Bueno, ya lo adelanté en otra cuestión. A ver, Ángel Guerra, hombre, es un estilista de la prosa. Se le nota también influencia de la crónica periodística, pero yo quisiera destacar otros aspectos en los que podríamos fijarnos. Primero, que tiene una predilección por ciertos temas que en principio podrían parecer costumbristas, pero que él les da una vuelta. Y lo anecdótico lo convierte a veces en algo trascendental y le da una fuerza incluso espiritual a muchos de sus personajes que pasan de
de esa herencia romántica para convertirse en personajes realistas, personajes reales de carne y hueso, y en algunos casos con tintes expresionistas. Y por otro lado, yo destacaría en ese lenguaje que utiliza Ángel Guerra en sus novelas, pues esa precisión, a veces salpicada de elementos también poéticos, y también en el caso de las novelas de temática más canaria o más insular, pues, hombre, yo creo que le debemos a él esa predilección por elementos geográficos, de costa sobre todo, de costa, ¿no? De marineros de ribera, de personajes relacionados con el mundo del mar, y lingüísticamente y estilísticamente, pues con elementos a veces muy expresionistas. Acabaría ejemplificando con La Lapa, entre otras cosas porque es la obrita, quizá relato corto más divulgado, más conocido, gracias al profesor Antonio Cabrera, ¿verdad? Que yo creo que Cabrera Perera, que yo creo que hay que reconocérselo porque después de Galdós, el maestro de Ángel Guerra, pues el primer autor que sale en la editorial Cátedra, en la famosísima Cátedra, es precisamente Ángel Guerra con La Lapa. Y esto fue gracias a Antonio Cabrera Perera. Pues termino en ese sentido. La Lapa tiene un lenguaje prácticamente expresionista, en algunos casos con una fuerza y una intensidad poética asombrosas. Y es el mar, a pesar de que hay una persona que es un náufrago, ¿no? Es el mar el auténtico protagonista, no solamente de La Lapa, sino también de otras obras. Y eso es, yo creo que uno de los logros y una de las claves de lectura de Ángel Guerra. Llegó el día. A la boda asistió Gildo como a un entierro. Pero había que ver a Gracia. Del brazo del novio reventaba de orgullo y marchaba como si fuese desafiando la envidia de todas las mozas del pueblo. No fue larga la luna de miel. Bien pronto revelóse la brutalidad instintiva de aquel holgazán sin entrañas. Ahora era el amo y hacía sentir en todo su despótico dominio. Salía por las mañanas detrás del camello, camino de la ciudad, y por las noches volvía dando traspiés insultante, completamente borracho. Las ganancias allá se quedaban en los ventorros de la ciudad. Y en la casa llegó muchas veces a pasarse hambre. ¿Qué hacer? A nada podía dedicarse Gildo, viejo, inútil para el laboreo del campo. Y Gracia menos. La miseria, los disgustos la habían enflaquecido y no era sombra de lo que fuera en su tiempo. Los ojos hundidos, aquellos ojos grandes y vivos antes, las manos pálidas, exangües, como de Estísica. Hasta el rincón donde dormía el viejo llegaron muchas noches, rompiendo el silencio, voces ásperas de disputas, a ratos gemidos, a veces sollozos entrecortados, como si los quisieran ahogar a la fuerza. Del cuento Detrás del camello. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. Bueno, Juan Carlos, yo no sé si los oyentes se están haciendo una idea del semblante de Ángel Guerra. Yo creo que sí, hemos ido desgranando diferentes aspectos de su literatura. Pero fíjate, Dani, él era un hombre de letras que nunca olvidó a Canarias en su prosa. Como periodista político, también le dio a la mujer y a los problemas que ésta sufría en aquella época, y que algunos a lo mejor todavía se mantienen, un espacio a la problemática de la mujer en su obra, como nos explica magníficamente Nieves Rodríguez. Pues Ángel Guerra retrata a la mujer en sus cuentos y en su novelística de manera muy realista. Una mujer siempre enfrentada a la situación adversa del paisaje,
y luchando por la supervivencia, al igual que el hombre. Pero sí que hay un carisma que yo veo más marcado en cuanto que debe de luchar, aparte con el paisaje, contra la subordinación al hombre. Esto lo hace un autor novedoso para su época. Pensemos que estamos hablando de principios del primer tercio del siglo XX. Para mí, aparte de ser un escritor comprometido con los desheredados de la tierra, también era un feminista, van la letra, puesto que él, como articulista y como corresponsal en distintos medios en la península y en el extranjero, que fue mucho tiempo, tiene algunos artículos, sobre todo los recogidos en Polvo del Camino, que hablan sobre la igualdad de la mujer y la necesidad de esta. Hay uno especialmente que trata sobre los mal llamados crímenes pasionales, y él apremia a los escritores a que estudiemos este tema y a que lo combatamos. Es decir, su compromiso lleva hasta ahí, hasta decir, hay que hablar de esto porque esto es una atrocidad, y ser cómplice es guardar el silencio. Entonces a mí me parece muy novedoso para la época y para la sociedad que existía en esa época. Y Rubén Acosta, uno de sus editores, hablando de un hecho relevante de su vida política y del momento en el que le tocó vivir a Ángel Guerra, y él nos lo planteó así. Porque él falleció en el año 50 y conocemos, bueno, nosotros no conocemos prácticamente obras posteriores a, diría, desde que él está de político, o sea, como de los años 20 en adelante, conocemos pocas obras literarias. Entonces, no sé si fue fruto de un trauma de la guerra o por qué, pero no sé, me parece interesante preguntar eso, porque él prácticamente los últimos 20 años de su vida no hizo nada literario, me refiero. Quizás su trabajo como gestor y más concretamente como reformador del sistema penitenciario de España le colocó en un contexto difícil para él en ese momento. La realidad es que abordó cambios profundos y su figura sigue hoy muy recordada. Sí, pues Dani, casualmente, hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a José Manuel Herraiz para hablar del concurso literario que lleva el nombre de Ángel Guerra. José Manuel Herraiz es educador social, psicopedagogo en la prisión Las Palmas 1 y responsable del concurso literario que precisamente lleva el nombre de Ángel Guerra. José Manuel, bienvenido a Nada como un libro. Hola, buenas tardes o buenos días, Juan Carlos. Bueno, en principio fui uno de los que iniciaron la primera edición del concurso de Ángel Guerra, efectivamente, patrocinado por la Fundación Mafre Guanarteme. Entonces estoy a tu disposición para lo que quieras preguntarme y decirte, bueno, cómo se gestó y qué es lo que hicimos. Me gustaría empezar por saber cuántas ediciones lleva ya este concurso literario. Pues ya son 15 ediciones en las que yo participé plenamente en el desarrollo de las mismas en 10 ocasiones, juntamente con Milagrosa Caubín, que era la responsable de Mafre Guanarteme en la ciudad de Arucas, y junto con el responsable en ese momento, don Julio Caubín, que los que apostaron por esta actividad. Y durante esos 10 años, pues yo estuve organizando la actividad. Luego ya han pasado otros compañeros que están ahora haciendo dicha actividad y están, bueno, pues llevándola a buen puerto, porque ahora se han incluido no solo relatos cortos, sino que se han incluido microrrelatos. Y tenemos una novedad. El próximo concurso se ha pedido que, bueno, como la participación es tan exitosa, porque participan internos desde todos los centros penitenciarios del Estado español, que hagan pues una especie de los haiku. Los haikus son aquellos micropoemas chiquititos de estilo japonés, en la que se expresa, bueno, pues cualquier sentimiento, emoción, y que está todo muy a flor de piel.
¿Y por qué se decidió darle el nombre de Ángel Guerra a ese tipo, a este concurso literario? ¿Qué es lo que les motivó Bueno, a rotularlo con su nombre? Ángel Guerra es el seudónimo, como todo el mundo sabe, de José Betancor Cabrera, bueno, un político lanzaroteño que en el año 1874, si no estoy equivocada porque te estoy hablando de memoria, pues nace en Lanzarote. El hombre fue diputado en Cortes y además fue el primer director general de instituciones penitenciarias en 1930, de origen canario. Por lo tanto, tenemos una persona, un gran humanista, un costumbrista, que había hecho no solo por el desarrollo de la actividad penitenciaria desde el ámbito laboral, desde el trabajo, sino desde el ámbito cultural, para que las personas que estaban privadas de libertad tuvieran una mejor estancia en el centro penitenciario. Y también sus trabajadores. Por lo tanto, yo creo que había que hacerle o rendirle una especie de, bueno, de homenaje o llámale de cualquier manera, algo que conmemorara esa actividad que José Betancor Cabrera hizo. Como recordarán todos, las obras que tenemos en nuestra biblioteca, que siempre son de agrado leerlas. La que más me gusta a mí es La Lapa, el Jayo, A Bordo, El Sol, El Agua, Mansa. Bueno, tenemos un montón de obras de Ángel Guerra, que era con el seudónimo que él escribía, y yo creo que es una buena acción. Ya sabíamos que Concepción Arenal decía: odia el delito, compadece el delincuente, pero este señor, José Betancor Cabrera, era un adelantado en su época también. ¿Cuál es la finalidad del concurso? Supongo que va más allá de un simple concurso literario, ¿no? En función del personal que va a participar en él. Bueno, la función, como siempre, es educativa, cultural, pedagógica, en la que las personas pueden expresar su realidad literaria o sus inquietudes literarias también. Yo siempre les pongo el ejemplo que se gestó el Quijote, Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, con 58 años en una prisión. Es cuando empezó a escribir el famoso libro del Quijote. Muchos otros escritores famosos han estado en prisión, igual que tenemos relatos de Charles Bukowski, de contemporáneos, de muchas personas que dentro del ámbito de las prisiones, que puede estar privado de ambulación, como yo digo, de caminar, de andar, pero siempre tendrás tu mente libre y podrás escribir. Tuvimos la oportunidad de hablar con la prisión de Galicia, donde está el módulo Nelson Mandela. No sé si recordará que esta persona estuvo casi 35 años ingresada en prisión, en régimen de aislamiento. Le permitían solo tener un libro y cada vez que lo leía se lo cambiaban. Y 35 años en un estado así, pues es muy duro, y esa persona llegó a ser el presidente de Sudáfrica. No pretendemos que llegamos a estos extremos. Sí pretendemos con este concurso, que es lo que me pregunta Juan Carlos, es que la gente, bueno, pues pueda hacer de su tiempo pues algo positivo. ¿Y cuál es la media de texto que se suelen recibir en cada convocatoria? Pues anualmente se reciben en orden de 100, 150 relatos. 150, sí. Están organizados por categorías, selecciona, supongo, también. luego se seleccionan. No, al principio intentamos cerrar y tasar la categoría o tasar el relato, pero no funcionaba. Era mejor que cada uno expresara y contara lo que le pareciera más oportuno. Y luego sí hay que decir que desde la Fundación Mafre Arteme y desde el editor, que es Plácido Checa, pues bueno, las personas que están a cargo actualmente de la elaboración de este concurso, pues sí que hacen una selección y van poniendo pues
los mejores. También debo recordar a José Barbosa, que siempre es la persona referente dentro de la Fundación Mafre Guanarteme, los que han acudido todos los años a el fallo del jurado y dar la oportunidad para que todas las personas puedan estar. Pues José Manuel Herrera es educador social y también psicopedagogo en la prisión Las Palmas 1. Gracias por ayudarnos a compartir con nuestros oyentes esta iniciativa que lleva el nombre de Ángel Guerra y que hace honor al legado literario, como tú bien decías, de José Betancor Cabrera. Pues un placer y a su disposición, Juan Carlos y todas las personas que nos escuchan. No lo pasaban mal en aquellas soledades. El trajín del pastoreo los ocupaba durante el día. Aunque separados, su soledad era entonces menos llevadera. Y por la noche, a comer en comandita y dormir en montón. Casi no había entre ellos ni el tuyo ni el mío, viviendo en una dulce edad dorada, en plenos tiempos primitivos. Salvo los ganados, lo demás era común. A escote sacábase el gofio de los zurrones y la leche caliente de las ubres fecundas de las cabras. Si un día lograba cualquiera de ellos una sandía de regalo, partíase entre todos a rajas iguales. Si por intercambio con los pescadores alguno traía un manojo de tollos o alguna jarea, después de regodearse todos al calor de la hoguera donde el pescado seco se asaba, con el tufillo picante apetitoso de la pulpa tostándose sobre las ascuas, olfateando codiciosamente el rico y raro condimento, partíanlo como hermanos, sin que nunca hubiera disputa por trozo de menos o pedazo de más. Del cuento El Justicia del Llano. Los contextos escolares, Juan Carlos, son muy importantes para preservar la figura de cualquier escritor, como la de Ángel Guerra. Su legado forma parte de la historia de la literatura canaria y, como tal, debe hacerse presente en las aulas. Primero porque es un autor desconocido y su escritura es literatura, y apoya además el que los cuentos son cortos y se pueden trabajar bien, incluso de manera intergeneracional, porque cuenta la vida y las vivencias y las costumbres de nuestros abuelos para enmarcarlos y trabajar las distintas generaciones, para trabajar el vocabulario. Pienso, por ejemplo, en todas esas palabras que estamos perdiendo, tan bonitas, y que entrañablemente las menciona, ¿no? Lenguaraza, guerrear, enralar. Hay muchas palabras que estamos desgraciadamente perdiendo. Y incluso hasta para llevar sus textos, llevarlos al aula en forma de teatro. Se le puede sacar mucho partido a Ángel Guerra. Él sentía que la infancia tenía que ser protegida porque no solo nos muestra la fuerza del presente, sino que dibuja un futuro prometedor, esa infancia, ese cuidado de los más pequeños. Quizás por eso mostró una especial sensibilidad para con los niños. Escuchemos este fragmento en la voz de Loreto Socorro que Ángel Guerra le dedicó a la infancia. Algunas veces he dicho que me son adorables los niños. Los busco y me encanta su adorable compañía, quizás porque todavía no han sufrido, y eso para los que tienen muchas penas y un corazón generoso, que ni conoce el odio ni la envidia, es un consuelo. O porque acostumbrado a los duros desengaños de la vida, nos conforta el calor de un espíritu que todavía no ha conocido las traiciones. Hasta sus lágrimas tienen no sé qué de puro, de vago, de primer dolor indeterminado de la vida. Sus penas son ruidosas, lloran a gritos, sollozan roncamente, desesperan con convulsiones histéricas, pero eso no es dolor. Las penas mayores, esas grandes desolaciones,
se reservan para más adelante, transcurridos los años, cuando las punzadas de la vida escuecen silenciosas, cuando el rostro está mudo con inmovilidad de esfinge, cuando ya no hay lágrimas y los ojos están secos, cuando dentro, en el interior, sentimos con pavor que algo muere lenta, trágicamente, sin grito, sin aye, sin sollozo. Los niños son almas de flores que no hacen más que despedir perfume. Son mariposas con alas doradas, inquietas, que vuelan mucho, que nunca se cansan, mientras el polvillo no se cae y aparece la hedionda larva, el gusano miserable. Son espíritus con muchas ilusiones, con sueños, con esperanzas, que apenas si han llegado a aprender otra cosa en la vida que a reír y a besar. Pobre vieja, me llamaba su niño. Yo tendría entonces 6 años. Estaba en la edad de las alegrías infantiles, que tan pronto se van y no vuelven. No aseguro si había servido en mi casa. Solamente recuerdo que me estrujaba, estrechándome entre sus brazos secos, y que siempre me tuvo un cariño inmenso. Cuando salía de la escuela, siempre iba a verla. Mientras ella, sentada en la silla de nogal, a la puerta de su casa, con su traje negro y sus cabellos blancos, hilaba los copos de lino con una actividad incansable, yo revolvía por el patio, husmeando con curiosidad inocente entre aquellos tiestos de albahaca que llenaban de perfumes el aire. Cortaba las flores de la madreselva, que trepaba por las grietas de la vieja pared, o me entretenía en azuzar al gato que dormitaba sobre las cenizas del apagado hogar en la cocina sin techo. Los primeros frutos de la higuera que abría en el huertecillo sus brazos escuálidos eran para mí. Yo solo los saboreaba, y ella me miraba regocijada comérmelos, con delectación, como si fuera mi madre. Del cuento Cariño Eterno. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. Durante este episodio especial que le hemos dedicado a la figura de Ángel Guerra, hemos intentado llamar la atención sobre este escritor, sabiendo sobre nuestra literatura, la que se escribe en y por Canarias. Sin perder por ello, Dani, la perspectiva isleña, los problemas de su gente y los rasgos identitarios que tenemos como pueblo ya milenario. No lo hubiéramos podido hacer solo, así que gracias por tanto saber compartido, por tanto amor demostrado y por este tiempo que nos has dedicado. Así acaba nuestro especial Ángel Guerra, de Nada como un libro, con Daniel Martín y el que les habla, Juan Carlos Saavedra. Nos despedimos, como no podía ser de otra manera, con el relato del maestro, que sin querer nos ha embelesado a todos. Feliz Día de las Letras Canarias. ¿Cuántas veces lo he contemplado desde tierra, a larga distancia, en el remoto confín del horizonte, más allá de las otras islas pequeñas, el roque del oeste, surgiendo negro y sombrío del mar azul, me ha parecido extrañamente bello. Su silueta recortada destacándose en la lejanía, no sé qué rara forma tiene que los ojos lo miran con ahínco. También lo he visto de cerca, pasando a su vera en una barca, y he sentido una impresión de miedo, un escalofrío de pánico hondo, no solo por el cóncavo rumor de las rompientes, sino también porque he sufrido por un instante la trágica alucinación de un rápido desplome del granito, aquellos picachos puntiagudos que se lanzan osados al aire, manteniéndose cara al inmenso vacío. No es posible imaginarlo sin verlo, ni comprenderlo en toda su grandeza trágica sin haberlo, con angustia en el alma, alguna vez temido. Del cuento La Lapa.
Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín.